Buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida aquí a nuestra casa, a la Universidad Pablo de Olavide. Damos la bienvenida y las gracias a todos los asistentes, a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros y también a los que estáis conectados online. Pues daros la bienvenida a este acto tan especial para nosotros, como este encuentro de familias, investigadores y clínicos en ACH. Voy a dar paso a la mesa inaugural y paso la palabra al señor rector magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, que tiene la palabra y abrirá el acto de hoy. Pues muchísimas gracias, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto de inauguración del encuentro de familias, investigadores y clínicos de enfermedades neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, el proyecto también ENACH. Saludo a las personas que componemos en el día de hoy esta mesa de inauguración, al señor don Antonio Abril, presidente de ENACH, a Antonio López, a Javier Abril, neurólogo del grupo ENACH, y muy especialmente, como es lógico, a los investigadores, investigadoras, clínicos y, por supuesto, como no, a las familias y especialmente también a las pacientes aquí presentes, a las que agradezco mucho también su presencia en el día de hoy en la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, a continuación vamos a dirigir una serie de palabras breves para dar comienzo a este encuentro tan importante y tiene en primer lugar la palabra el señor Javier Abril, como he dicho, neurólogo del grupo ENACH. Cuando quiera. Muy bien, gracias a todos por unirse esta mañana. Estamos en una sesión doble presencial y online y desde luego no es la primera vez, pero con todas las ganas y con toda la decisión de llevar esta iniciativa a cabo y sobre todo un poco el interés del grupo es difundir el tipo de actividades que estamos realizando a nivel del grupo ENACH, en este caso, que se ha conformado a nivel nacional en España y que va a tener una repercusión cada vez más internacional, desde el punto de vista tanto europeo como Latinoamérica, el occidente, es donde más nos estamos moviendo y estamos teniendo acceso a los pacientes y a esta enfermedad, que sabemos que es una enfermedad que es muy difícil. Los pacientes tienen debuts desde muy pequeñitos, desde los 1 año, 6 meses, hasta pacientes que debutan tardíamente, después de los 30 años, y varía un poco de acuerdo al tipo de etiología o el tipo de enfermedad. Son varias las enfermedades por depósito de hierro cerebral que están distribuidas dentro del grupo, y las que más frecuentes en España vemos, pues está el PECAM, el PLAN y el VEPAM, con mucha menor frecuencia el MPAM. Entonces, todas ellas tienen una atención diferente, una atención circunscrita a sus patologías. Algunos tienen un poco más tendencia a la epilepsia, otros tienen más distonía, otros están mucho más flojos y mucho más débiles. Y ese es un poco el enfoque que queremos dar, tanto desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista clínico, y todo lo que podamos hacer para poder llevar y llegar tanto a los pacientes y a las familias, pues es un poco el motivo, ¿no? Y este encuentro va dirigido en este sentido, trasladar lo que estamos haciendo aquí en España, en Sevilla en concreto, y todo lo que se ha conseguido estos años, que lo hablaremos a lo largo de toda la mañana. Bienvenidos a todos desde el punto de vista online y presencial, y gracias por compartir esta mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras. Tiene a continuación la palabra el señor don Antonio López. Muchas gracias. Lo primero, agradecimientos, primero a nuestro rector Francisco Oliva por venir físicamente, presencialmente a abrir esta jornada, este encuentro. También a Javier Abril, que ha organizado toda la parte clínica, y por supuesto a Carlos Santos Ocaña, que ha sido pues la persona que ha organizado prácticamente todo lo demás, ¿no?, junto con el resto del equipo de investigación. Para nosotros esta jornada, este encuentro es muy importante porque se celebra a los 10 años de la constitución de ENACH Asociación. Y básicamente es un proyecto de ENACH Asociación de no resignación. Es un proyecto que nace precisamente porque cuando diagnostican a nuestros hijos y nos dicen que no hay ningún tipo de tratamiento, nos dan un muy mal pronóstico sobre la evolución de la enfermedad. Bueno, pues esa no resignación es la que nos ha llevado en estos últimos 10 años a poner en marcha 9 líneas de investigación que están activas. Otras se pusieron en marcha, se han ido quedando por el camino por distintos motivos, porque no eran viables, porque no tenían el carácter translacional que queríamos que tuviese. Y explico qué quiere decir esto, el carácter translacional.
Hay líneas de investigación que hacen investigación básica, pero que difícilmente se pueden trasladar del laboratorio al paciente. En nuestro caso, como la prioridad para nosotros es el paciente, siempre buscamos líneas de investigación que de alguna forma se pueda trasladar de una manera rápida y eficiente al paciente. Ya digo, son 9 líneas de investigación, no se han ido abriendo de una manera alocada, todo tiene su sentido. Abrimos una primera línea aquí en esta universidad, en la UPO, y esa primera línea nos llevó a ir aprendiendo acerca de la patología. Y a poco que se iba aprendiendo, se iban identificando que había necesidad de abordar enfoques multidisciplinares, es decir, que encontrar la pastilla que o la píldora que lo resolviese todo iba a ser muy complicado y íbamos a tener que abordar la patología o el grupo de patologías por distintas áreas, ¿no? Esto es lo que nos ha ido llevando a ir viendo que conforme aprendíamos se hacía necesario abrir otras líneas de investigación complementarias. Estas líneas de investigación tienen un cometido claro, es importante que las familias entendamos que son líneas para mantener a los pacientes en las mejores condiciones posibles hasta que llegue la cura, la tan ansiada cura. Hoy vamos a hablar de esa pretendida y ansiada cura, es el megaproyecto que tenemos pues, que presentar hoy. Y bueno, no quiero extenderme más, simplemente quiero dar las gracias de nuevo a toda la audiencia, a toda la familia, deciros que por el registro de última hora que hemos visto tenemos personas, tenemos pacientes, familias de 8 países diferentes, tanto de España, Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Francia, Italia, Ucrania, y seguramente de última hora se estén conectando algunos más. Así que, bueno, por mi parte, bueno, encantado de estar aquí y de celebrar estos 10 años con este encuentro. Pues muchísimas gracias. Bueno, voy a terminar yo esta introducción de este encuentro, de la inauguración de este encuentro. Y yo tengo que empezar diciendo también, pues como acaba de decir Antonio, que desde luego para mí también hoy es un día importante. Estoy aquí precisamente pues porque creo que este es un encuentro especialmente importante e interesante por varias razones. Sobre todo, en primer lugar, sobre todo porque seguimos trabajando y estrechando lazos con una asociación amiga de la Universidad Pablo de Olavide, que yo admiro especialmente por el trabajo que realizáis, ¿no? Pues ese trabajo tan importante en la investigación para intentar hacer tratamientos y en un futuro, evidentemente, ojalá sea así, pues una cura de unas enfermedades que son evidentemente unas enfermedades muy complicadas, las neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, y por lo tanto yo tengo que siempre mostrar mi admiración, vuestro respeto, y además me ha gustado mucho ese principio que acabas de decir de la no resignación, que yo creo que es algo muy importante. Evidentemente, la vida es especialmente dura para estos enfermos, pero no hay que resignarse y hay que luchar con todos los medios posibles precisamente para avanzar. Así avanza la sociedad, ¿no? Comenzamos con un encuentro no hace mucho tiempo, a mí me gustó mucho el título de aquel encuentro, Investigando con las familias, porque las familias tienen que ser obviamente el centro y las personas, por supuesto, los pacientes tienen que ser el centro de todo esto, ¿no? Y ahora pues seguimos con este encuentro que también se llama Encuentro de Familia, Investigadores y Clínicos en H. Desde luego, tengo que felicitar en este momento también al profesor pues, Carlos Santos Ocaña y desde luego a su equipo, porque, bueno, esto está claro que no hubiera funcionado si no llega a ser porque investigadores de nuestra universidad de tanto prestigio pues no hubieran decidido evidentemente involucrarse. Y por lo tanto yo le agradezco no solamente como profesor, sino como el jefe del grupo Ciberes de la universidad, pues este esfuerzo que está realizando. Muchas veces te quiero decir, Antonio, que yo firmo muchísimos convenios como rector y desgraciadamente muchos convenios no llegan a tener un desarrollo importante. Sin embargo, nosotros hace prácticamente un año, el 12 de mayo del 22, que firmamos este convenio y ya hemos tenido varias actividades más la tarea de investigación que se está realizando. Y esto pone de manifiesto que estamos haciendo una actividad de verdad que está teniendo sus réditos poco a poco, ¿no? Entonces yo simplemente os animo a seguir con este trabajo y desde luego como rector sabéis que tendréis siempre mi máximo apoyo en todo lo que yo pueda ayudaros. Sí quisiera decir también unas palabras sobre cuál tiene que ser el papel de la universidad pública en todo esto, ¿no? Yo siempre he considerado que la universidad no solamente es un centro, que lo es evidentemente, que su máxima prioridad tiene que ser
dar una buena docencia de calidad y hacer una buena investigación. Esos son los dos pilares básicos de la universidad. Pero también hay una cosa muy importante que está en el ADN de la Universidad Pablo de Olavide desde su origen, que es concretamente el compromiso social que siempre hemos demostrado. El compromiso con toda la sociedad y especialmente con la sociedad o con aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad. En este sentido, por lo tanto, la conexión y la sinergia con ENACH es muy importante. Todo el mundo sabe que la enfermedad es rara por su baja prevalencia, aunque yo siempre lo digo también, baja prevalencia no quiere decir que tenga un índice muy, muy elevado de personas que lo padecen. En España creo que son 3 millones de personas, en el mundo 300 millones. Hoy estamos hablando aquí con la cónsul de la República Dominicana y como nos dicen que allí la prevalencia incluso es mucho más alta. Por lo tanto, el hecho de que tenga una prevalencia baja a nivel mundial no quiere decir que no haya muchísimas personas, millones de personas que lo padecen. Sin embargo, como sabéis, muchas veces esto desde el punto de vista de la inversión del capital privado nos interesa. Y por lo tanto, esto hace que las líneas de investigación sean menores y que por lo tanto repercutan en terapias que son también inferiores, ¿no? Y en este sentido, yo creo que para esto tenemos que estar las universidades públicas. Somos universidades que abrimos y cerramos todos los días gracias al esfuerzo de los ciudadanos y, por lo tanto, tenemos que también devolver este esfuerzo gracias también a vuestra cooperación, porque también siempre lo digo, los recursos públicos desgraciadamente son limitados para las universidades, mucho más limitados de lo que nos gustaría y, por lo tanto, vuestra ayuda, la sinergia con entidades privadas es fundamental. Así que yo considero, por todas estas razones, que aquí es donde tenemos que estar la pública, en este caso, haciendo una investigación en el ámbito de salud y en un ámbito donde, como digo, desgraciadamente, pues la inversión privada no llega como tendría que llegar. Además, y con esto termino ya, en esta ocasión el encuentro no solamente es de investigadores, sino también clínicos en ARC, que yo creo que es también una incorporación muy importante, puesto que es importante no solamente conocer las líneas de investigación más vanguardistas que se están haciendo en el ámbito, sobre todo, translacional, y cuando hablamos de investigación translacional es importante conocer el parecer de los clínicos, evidentemente, que son los que finalmente se sientan día a día y tratan a los pacientes, ¿no? Por lo tanto, me parece que es una sinergia perfecta. Y yo siempre que inauguro un congreso o cualquier tipo de seminario, encuentro como el de hoy en el que se habla de ciencia, no puedo terminar sino haciendo una reivindicación pública a favor de la ciencia. Y esto, que puede parecer vacío de contenido, es muy importante hacerlo, porque desgraciadamente en nuestro país la inversión de la ciencia no es la equivalente al resto de países de la OCDE, y tenemos, por supuesto, de la Unión Europea, y tenemos que seguir incrementándola. Cuando llegó la COVID-19, todo el mundo miró a los científicos y todo el mundo dijo, por favor, danos una vacuna que nos permita salir de esta. Bueno, los científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar y nos dieron la salida. Y en aquel momento todo el mundo pareció encantado por la ciencia, todo el mundo pues le pareció genial la ciencia. Sin embargo, os tengo que decir que ya pasado no tanto tiempo, ya la gente vuelve a olvidarse de la importancia de la ciencia. Y la ciencia es progreso, la ciencia es crecimiento, desarrollo y bienestar. Y por lo tanto hago públicamente siempre este llamamiento a las autoridades públicas, a las administraciones públicas, porque cumplan con los requisitos legales que son que en España llegue al 1,25% del PIB la inversión en ciencia y al 1% en universidades. Estamos muy lejos, desgraciadamente, de ambos parámetros y son obligaciones que establece la Ley de Ciencia y la Ley de Universidades Españolas. Así que ojalá lo podamos cumplir para seguir colaborando y para seguir, en definitiva, creciendo en materia de investigación. Termino. Muchísimas gracias por vuestra presencia. La Universidad Pablo de Olavide es la Casa de la Ciencia y aquí siempre seréis bienvenidos, evidentemente, investigadores, clínicos, asociaciones y, cómo no, especialmente los pacientes y sus familiares. Muchas gracias y que sea una jornada muy fructífera. Muy bien. El siguiente ponente es don Juan Bueren, presidente que hará su exposición online. Juan Bueren, presidente de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular. Perdón. En este caso es un vídeo, ¿vale? Juan no ha podido estar presente hoy, pero nos ha dejado un vídeo con exponiendo su trabajo. Como decía, él es director de la Unidad de Innovación Biomédica
CIEMAT y Ciberer y coordinador de la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas, CIEMAT, FIS, Fundación Jiménez Díaz. Le damos paso a Juan Bueno. Buenos días. Antes de nada, pues agradecer a Antonio López, presidente de ENAC, su amable invitación para que haga una breve presentación que tiene por objeto dejar la evidencia actual de que las terapias génicas en sus diferentes modalidades constituyen una nueva manera de tratar enfermedades que ya no son medicinas del futuro, sino que son medicinas que están implantadas actualmente en un número importante de enfermedades. Para ello, permítanme compartir esta presentación. Antes de nada, bueno, pues mencionar potenciales conflictos de interés relacionados con mi colaboración como consultor de la empresa Rocket Pharmaceuticals, que es una empresa a la cual hemos licenciado algunos productos de terapia génica desarrollados en el laboratorio. En primer lugar, y a modo de muy breve introducción, indicar que los vectores de terapia génica en la inmensa mayoría en la actualidad constituyen vectores de la familia de los vectores virales, por cuanto que, pues desde luego, la naturaleza es la que ha dotado a estos virus modificados genéticamente de una alta eficacia para integrar material genético en las células, en particular en las células humanas. En definitiva, los vectores virales de diferente tipo son vectores que facilitan la inserción tanto de DNA como de RNA y más recientemente nucleasas de diseño en el DNA de las células de los pacientes. Y digo que más del 95% de los ensayos actuales de terapia génica utiliza este tipo de vectores virales. No obstante, vectores no virales fabricados ya de manera artificial por los investigadores están viniendo a sustituir progresivamente el desarrollo de vectores virales más complejos y por lo tanto más costosos en cuanto a su manufactura. Y en definitiva las mismas secuencias o las mismas moléculas que se pueden entregar a través de los vectores virales se están entregando a través de vectores no virales. Y el mejor ejemplo para esto pues son las vacunas contra el COVID, que de hecho, algunas de las cuales estaban constituidas por vectores no virales que codificaban bien DNA o con más frecuencia RNA, que era el que codificaba los antígenos que dotarían de la respuesta inmune del individuo contra el virus. La terapia génica puede desarrollarse de dos maneras diferentes. La manera más directa está basada en el uso de vectores que se inoculan directamente sobre el paciente que padece la enfermedad. Muy frecuentemente se utilizan vectores de la familia de los adenoasociados y las dianas de este tipo de terapia génica habitualmente lo constituyen tejidos poco proliferativos, ya que este tipo de vectores virales son vectores no integrativos. De manera que si las dianas fueran tejidos altamente proliferativos, progresivamente perdería eficacia terapéutica. De ahí que los tejidos diana para este tipo de aproximaciones de terapia génica lo sean fundamentalmente el hígado, el cerebro, el músculo y la retina. Bueno, pues a diferencia de las terapias génicas in vivo, existe otra modalidad de terapia génica que es la terapia génica ex vivo. Aquí, en lugar de inocular el vector terapéutico directamente en el paciente, lo que se hace es recoger las células diana del paciente y ex vivo estas células diana se ponen en contacto con el vector terapéutico y después de realizado el proceso de transferencia génica, las células modificadas genéticamente se reinoculan en el paciente. En este caso, en este momento son los vectores más frecuentemente utilizados son los vectores de la familia de los lentivirus, que son vectores integrativos
Por lo tanto, el gen terapéutico se introduce en el genoma de las células diana y el tipo de patologías que más frecuentemente se vienen tratando por estas aproximaciones son patologías derivadas de lesiones en la médula ósea, o sea, patologías de células de la sangre, algunas patologías neurometabólicas también, y aunque con menos frecuencia también se hace este tipo de aproximaciones para patologías de la piel, como por ejemplo la epidermolisis bullosa. Bueno, a modo de ejemplo de estrategias de terapia génica que se están utilizando con éxito, pues tenemos sin duda el tratamiento de terapia génica por reemplazamiento en la atrofia muscular espinal, una enfermedad pediátrica, neurodegenerativa y mortal al poco tiempo de vida. En el coeficiente diseñado por el hospital, el Children's Hospital, aquí se ilustra como umbral 40 de mejoría clínica. Es importante mencionar que el estudio de la historia natural de los pacientes con atrofia muscular espinal por tratamientos anteriores nunca había superado el índice de 40. Sin embargo, el grupo de pacientes que se trató con la dosis más elevada del vector adenoasociado consiguió superar muy claramente en la práctica totalidad de los pacientes este índice, y los pacientes han mostrado una mejoría clínica incuestionable. De hecho, este medicamento, el medicamento consistía en un vector adenoasociado que portaba el gen terapéutico, fue aprobado en mayo del 2020 por la Agencia Europea del Medicamento y prácticamente un año después por la FDA de los Estados Unidos. En aquel tiempo, el vector adenoasociado, Zolgensma, constituyó el fármaco más caro del mundo, con un coste de 1,9 millones de dólares. Lo importante a tener en cuenta aquí es que estos tratamientos son tratamientos únicos y que tienen por objeto restaurar la calidad de vida del paciente durante toda su vida, sin que sea necesario realizar tratamientos posteriores. Y esto es algo único frente a todas las terapias anteriormente concebidas para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Algo rompedor, un ejemplo también interesante, es el caso de la hemofilia, del paciente hemofílico, por ejemplo en la hemofilia A, debido a la ausencia del factor 8 de coagulación. El tratamiento convencional se produce por la modificación genética de líneas celulares o de bacterias en bioreactores, y como consecuencia de esto se produce la proteína recombinante, el factor 8 recombinante, de forma que el tratamiento actual de estos pacientes se basa en un tratamiento de por vida de estos pacientes que deben estar administrándose el factor recombinante con muy alta frecuencia. La diferencia con la terapia génica es que ahora el gen que codifica el factor 8 de coagulación se empaqueta en un vector adenoasociado, y este vector adenoasociado se infunde en el paciente, de forma que es el paciente, en particular las células del hígado del paciente tratado, serán los bioreactores, serán los análogos a los bioreactores que producían la proteína recombinante, pero esta se producirá de manera continua. Se espera que a lo largo de toda la vida del paciente, lo que distingue este tipo de tratamiento frente a los anteriores, en que un tratamiento único debería de curar a este paciente del problema hemofílico durante el resto de su vida. Roctavian, producido por Biomarin, constituye el primer medicamento de terapia génica, un vector adenoasociado, o AAV, que porta el gen del factor 8 de coagulación para la terapia génica de la hemofilia. Pues bien, a diferencia de estos procedimientos de terapia génica in vivo, la terapia génica ex vivo, en la inmensa mayoría de los casos, se realiza tal como se ilustra en esta diapositiva. De manera análoga a un trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, en este tipo de protocolos
las células madre se recogen de los pacientes con una determinada enfermedad monogénica, ex vivo se ponen en contacto con el vector terapéutico y una vez que están corregidas del defecto genético se infunden en el mismo paciente, lo cual tiene la gran ventaja de que al proceder las células del donante y del receptor del mismo individuo no tiene lugar ningún tipo de rechazo. El ejemplo paradigmático de este tipo de tratamientos es la inmunodeficiencia severa combinada, ADA, que se comenzó a realizar en los años 90 y como consecuencia de la modificación genética de las células madre de estos pacientes con inmunodeficiencias, pues se pudo observar una clara aparición de linfocitos T y de otros tipos de linfocitos en la sangre de estos pacientes, con lo cual estos pacientes salieron de las unidades de aislamiento, por eso se llaman los niños burbuja, y pacientes con más de 20 años de edad ya viven libre de cualquier tipo de tratamiento como consecuencia de su rescate por terapia génica. Y de hecho, pues ha sido la modificación genética de células madre el primer medicamento de terapia génica basado en células modificadas genéticamente que obtuvo la autorización de la Agencia Europea del Medicamento como un medicamento de terapia génica y fue desarrollado por el profesor Alessandro Aiuti en el Hospital San Rafael de Milán. Pues bien, en nuestro laboratorio, en el CIEMAT, en colaboración con el CIBER de Enfermedades Raras, la Fundación, el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y en colaboración con una muy importante red de colaboraciones, hemos venido trabajando en diferentes síndromes como los que aquí les voy a ilustrar rápidamente. La anemia de Fanconi es una grave enfermedad pediátrica que se manifiesta, entre otros síndromes, por un fallo de médula ósea, por aplasia medular, en más del 80% de los pacientes durante la primera década de vida. De manera que después de más de 20 años de investigación preclínica, propusimos a la Agencia Española del Medicamento un protocolo de terapia génica que tenía como fundamento la colecta de las células madre de la médula ósea de los pacientes. Estas células se purifican posteriormente y bien con un paso intermedio de criopreservación de estas células o directamente las células frescas, se corrigen del defecto genético que tenían con un vector lentiviral que desarrollamos en nuestro laboratorio y las células corregidas del defecto genético se infundían en los pacientes en ausencia de acondicionamiento alguno. Es decir, los pacientes podían salir del hospital 1 o 2 días después porque no requerían ningún tratamiento con quimioterapia. Y esto pensamos que podría tener éxito porque las células madre tienen un defecto genético en proliferación y pensamos que como consecuencia de la ventaja proliferativa de las células madre corregidas del defecto genético, podrían progresivamente injertar en este tipo de paciente. El primer paciente se infundió el 14 de enero del año 2016. Estas son las instalaciones de nuestro laboratorio, donde se hace la modificación genética de las células. El doctor Julián Sevilla es el investigador clínico responsable del ensayo clínico y este fue el primer paciente que se trató mediante terapia génica en el Hospital del Niño Jesús. Y estos son los 2 primeros pacientes que muestran cómo, como consecuencia del tratamiento de terapia génica, frente a la historia, a la evolución que llevaría pues, la anemia del paciente o la leucopenia o la plaquetopenia, estos pacientes progresivamente a lo largo del tiempo después de la infusión de las células modificadas genéticamente se les ha rescatado de la aplasia medular y es el primer ejemplo de tratamiento exitoso de un fallo de médula ósea por terapia génica. Otra patología monogénica en la que venimos trabajando es la deficiencia de adhesión leucocitaria. Aquí lo que se produce es una mutación en un gen implicado en las integrinas beta 2 que son necesarias para la migración de los leucocitos a los tejidos infectados
y dependiendo del el porcentaje de células de granulocitos neutrófilos que expresen esta integrina, la enfermedad se clasifica en moderada o severa, y en el caso de la enfermedad severa observamos que más de un 75% de estos pacientes fallece aproximadamente a la edad de 2 años. Y la única alternativa terapéutica para estos pacientes es el trasplante de médula ósea en el caso de que hubiera un donante sano compatible. Nuestra propuesta es, de nuevo, la corrección de las células del paciente a través de otro vector de terapia génica que desarrollamos en el laboratorio. A fecha de hoy se han tratado 9 pacientes, tanto en el Hospital del Niño Jesús como en el Children's Hospital de la Universidad de California. Y todos los pacientes pues, mostraron que de la ausencia total de leucocitos que expresan esta integrina, todos los pacientes han mostrado una expresión evidente de la integrina beta 2 en sus leucocitos, y por lo tanto esta es una muestra muy clara cómo de la historia natural de la enfermedad, con una muy alta mortalidad, estamos pasando a una patología que después de terapia génica muestra un 100% de supervivencia, y en todos los casos los pacientes están libres de infecciones severas y haciendo una vida esencialmente normal. Otra patología en la que estamos trabajando es una anemia congénita por un déficit de piruvato quinasa eritrocitaria. Como en los casos anteriores, se trata de la modificación genética de las células madres seguida de una reinfusión, tanto en el tratamiento anterior, en la deficiencia de adhesión leucocitaria, como en esta anemia congénita. Los pacientes sí se tratan con un protocolo de quimioterapia para facilitar el injerto rápido de células corregidas genéticamente, en este caso de eritrocitos, y se puede observar cómo estos pacientes eran altamente dependientes de transfusión, habían tenido incluso que ser esplenectomizados, pero ninguno de esos tratamientos había sido clínicamente eficaz, y como consecuencia de la terapia génica se muestra un rescate de la anemia claramente satisfactorio y de relevancia clínica. Pues bien, estos son solamente unos ejemplos de muchos otros medicamentos de terapia génica que están ya aprobados por las agencias regulatorias, bien la FDA o bien la EMA en Europa, de forma que estos medicamentos que se muestran aquí, no es mi intención que puedan leer los diferentes medicamentos que tienen aprobada autorización de comercialización, sino que vean cómo progresivamente a lo largo del tiempo se vienen aprobando un número cada vez más significativo de medicamentos de terapia génica, tanto para el tratamiento de enfermedades monogénicas, bien in vivo o bien ex vivo, como para el cáncer, y de nuevo, tanto aproximaciones de terapia génica in vivo como aproximaciones de terapia génica ex vivo. Ahora bien, también, si bien es cierto que estos medicamentos ya están aquí y están a disposición de los hospitales en los países en los que existe autorización de comercialización, son terapias complejas, son terapias muy costosas, y de nuevo los investigadores y las compañías farmacéuticas de cara al futuro pues estaremos obligados a simplificar los procedimientos dirigidos a hacerlos más versátiles, a reducir el coste y también a aumentar la durabilidad de los mismos. Para concluir, no puedo dejar de agradecer al menos algunas de las personas que han participado más activamente en los ensayos en los que nosotros estamos desarrollando. Paula Río y Susana Navarro han sido las 2 personas más comprometidas al ensayo de terapia génica en pacientes con anemia de Fanconi. Como decía, el investigador principal del ensayo clínico es el doctor Julián Sevilla en el Hospital del Niño Jesús, ayudado por Yosune Zubicaray, y también con la ayuda de muchos otros colegas en España y también en el extranjero. Este medicamento, el vector lentiviral desarrollado por nuestro laboratorio, se ha licenciado a una empresa nueva farmacéutica americana
Rocket Pharmaceuticals, y gracias a ellos el ensayo clínico inicialmente desarrollado en España ya está extendido al Reino Unido, está extendido a los Estados Unidos y se encuentran en fase de preparación de la documentación para que tiene por objeto último la autorización de comercialización tanto en Europa como en Estados Unidos para que los pacientes ya se puedan tratar mediante un nuevo medicamento aprobado que sería el trasplante autólogo de células corregidas del defecto genético. Este es el ensayo Fancolen 2, que ya está sponsorizado por Rocket Pharma para pacientes con anemia de Fanconi en varios hospitales europeos y de Estados Unidos. En el caso de la deficiencia LAD, fundamentalmente agradecer a Elena Almarza, que fue la investigadora que participó junto con otros colaboradores de nuestro laboratorio al desarrollo del vector lentiviral y también a los estudios preclínicos que han permitido también la licencia de este medicamento a Rocket Pharma, que también se encuentra realizando los estudios a nivel internacional. Y por último, en el caso de la anemia PKD, pues agradecer al investigador principal, José Carlos Segovia, de nuestro centro, y a José Luis López Lorenzo, el investigador principal del hospital de la Fundación Jiménez Díaz, así como otros colaboradores y por supuesto también a Rocket Pharma, ya que a ellos también les hemos licenciado y son quienes están desarrollando o expandiendo esta terapia a nivel internacional. Cómo no, en el caso de anemia de Fanconi, agradecer el papel de las asociaciones de pacientes, puesto que a la hora de desarrollar nuevas terapias que se prueban por primera vez en pacientes pediátricos es esencial contar con la colaboración activa de las asociaciones de pacientes, la española, la alemana y de otros países que han estado continuamente apoyándonos para el desarrollo de estas terapias. Y finalmente agradecer a Rocket Pharma, a su presidente, Gaurav Shah, y otros colaboradores, ya que con Rocket Pharma establecimos una alianza multiinstitucional para el desarrollo de un programa de terapia génica en España que nos está permitiendo pues, realizar estos y muchos otros avances que por cuestiones de tiempo pues, no he podido presentar. Y con esto termino mi presentación y darles las gracias por su atención y confío que muy pronto tengamos ocasión de poder debatir sobre estos avances personalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Yo quiero agradecer a todos, a la gente que ha aguantado aquí esta mañana. Es un día caluroso en Sevilla, pero hemos estado desde las 9 prácticamente, 8:30, 9, y ha sido una jornada larga, estupenda para, yo creo que todos nos beneficiamos de esto. Yo creo que es el mensaje que quiero dar. Ha sido muy difícil juntar, digo históricamente, clínicos, investigadores y pacientes y familias, y esto pues ha sido una iniciativa muy buena que ha venido desde hace ya unos meses juntamente con Antonio y la asociación, y querer hacerlo de esta manera pues es un poco vislumbrar lo que queremos y el objetivo que tenemos es este, ¿no? Trasladar todo esto y que sea un conocimiento público, que sea un conocimiento abierto, invitando a todo el mundo, familias, médicos, investigadores, a aportar un poquito más en este tipo de patologías como son las de NASH, y saber que estamos aquí, que estamos a su disposición. La vía de contacto siempre está abierta a través de la asociación, por ejemplo, y que sepáis pues que todo lo que vayamos logrando y estamos en el camino es una esperanza, y la esperanza no hay que perderla. Antonio, y tomo las palabras de Antonio, no hay que resignarse, y eso es lo que estamos haciendo. Cada uno de manera desinteresada está aquí aportando un poquito más de cara a la enfermedad y a todo lo que estamos viviendo y se ha comentado esta mañana. Agradecer a todos y cada uno de los ponentes, a la Universidad Pablo de Olavide, Carlos en especial, por la apertura aquí a la universidad, de utilizar las instalaciones, y desde luego a Antonio, que es el líder de este gran proyecto que ya lleva años pues, en pie, ¿no? Así que muchas gracias por mi parte. La parte clínica la cerramos de esta manera y bueno, pues muy agradecido. Bueno, pues
tremendamente satisfechos con las intervenciones que hemos tenido, con la concurrencia de tantas familias, de investigadores que también se han incorporado online. No quiero que se me quede en el tintero agradecimiento al Laboratorio de Facultad de Ciencias Sociales, que es donde estamos celebrando este evento. Creemos que era necesario tener este encuentro. Llevamos 10 años trabajando en proyectos de investigación y a veces, pues, no sé, me quedo con la sensación de que no somos capaces de transmitir bien a la familia el alcance de lo que estamos, ¿no? Y ese era el objetivo de hoy. Se nos han quedado bastantes proyectos en el tintero, pero no había por el formato posibilidad de meterlos todos. Entonces, todos estos proyectos, las 9 líneas de investigación que ya os comenté en la introducción, van destinados a mantener a los pacientes en las mejores condiciones posibles hasta que llegue la cura. La cura, como decía al principio, viene dada por terapia génica, es decir, colocar el gen que sea capaz de sintetizar la proteína que hasta ahora, pues, bueno, no se sintetizaba o se lo hacía mal, ¿no? Para esto vamos a ser también un poco vanguardistas o novedosos. Igual que hemos intentado enfocar en el tema de terapia génica por vehículos, por herramientas, vectores no virales, por lo que ya ha podido Francisco Diego Corrales avanzar y tal, la forma de abordar esto, que no es para nada barata, es muy costosa, la estamos planteando de una forma, como digo, bastante novedosa, al menos en España. Fuera de España esto ya se hace. Vamos a constituir, está aprobado por junta directiva, vamos a constituir una sociedad limitada, una empresa, junto con otra asociación de pacientes que también está interesada en el desarrollo de terapia génica. Esto lo hacemos porque una asociación lo va a tener complicado para poder generar recursos suficientes y por eso vamos 2 asociaciones de la mano. Las 2 asociaciones somos sin ánimo de lucro, es decir, que cualquier cosa que se genere va a revertir en cada una de estas asociaciones sin que haya un reparto de dividendos ni cuestiones de ese tipo, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que el objetivo de esta empresa que vamos a constituir para el desarrollo de terapia génica, en donde hablamos de magnitudes de entre 2 y 7 millones de euros, pues es necesario que se incorporen, pues, desde la industria farmacéutica, que ellos sí que tienen ánimo de lucro, fondos de inversión, business angels, family office, es decir, todo tipo de figuras que en un momento determinado pueda tener intención o interés en participar en un proyecto de I+D+I de este calado. También seguramente abriremos la posibilidad de participar a las familias con la compra de participaciones en la sociedad, como se hace cuando uno compra acciones de cualquier empresa. Y, bueno, lo único que quiero transmitir como mensaje final es que, como bien ha dicho Javier, parafraseándome, no nos resignamos, vamos a seguir peleándolo y bueno, creo que no hay perfección que la que no se hace, vamos por buen camino y bueno, desearos que sigáis en mucho contacto con nosotros para poder transmitiros los pasos que vamos dando. Solamente eso, y con esto, pues, damos por cerrada la sesión, el encuentro y de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.